El auditorio escolar estaba lleno de aplausos, pero ella no podía moverse. Desde el rincón más oscuro del salón, con la espalda pegada a la pared, Seo Hana sentía como su corazón se partía en silencio mientras las luces iluminaban a Lim Sue en el escenario. La canción que sonaba era suya. Cada palabra, cada acorde, cada respiración había salido de su alma. Pero en los labios de su mejor amiga se sentía como un robo. Y lo peor no era eso. Lo peor era que Kan Min-jae la miraba a ella, a Sue, como si la amara. Quédate. Lo que viene cambiará todo. Hace solo una semana, Hana vivía entre partituras y cuadernos, con su mundo escondido bajo capas de timidez y notas escritas a mano. Estudiaba en la esquina de la biblioteca, caminaba con la cabeza baja por los pasillos y nunca respondía cuando alguien le decía hola. Era invisible por elección. Salvo para Sue, Lim Sue era su única amiga desde primero de secundaria. Brillante, social, segura de sí misma en apariencia, aunque muchas veces Hana la había visto llorar por likes o por cómo otras chicas la hacían sentir. Aún así, era la única que se sentaba con ella a comer, que le prestaba maquillaje en las mañanas y que le prometía que algún día el mundo la iba a ver de verdad. Hana, si tú tuvieras mi cara, serías famosa, le dijo una vez entre risas. Lástima que escondes todo lo que eres. A los ojos del resto, eran inseparables. Pero había una verdad que ni siquiera Sue sabía del todo. Seo Hana escribía canciones. Desde los 13 años. Desde la primera vez que sintió que no podía decir lo que pensaba. Desde el primer rechazo en clase. Desde que sus padres se mudaron y la dejaron con su tía. Desde que se enamoró de alguien que ni siquiera sabía su nombre. Kan Min-jae, el bajista de la banda de la escuela. Nunca le había hablado, pero lo había visto en todos los ensayos. En la azotea, en los pasillos, en los recreos. Tenía una forma tranquila de existir, como si siempre estuviera escuchando música incluso cuando no había sonido. Una noche, mientras veía desde la ventana cómo él practicaba con su banda, compuso algo, una canción para él. La escribió llorando. Tal vez si supieras que existo, me mirarías con los ojos que le das a la luna. La grabó en secreto, en su cuarto, usando el micrófono viejo de su primo. No era perfecta. Su voz temblaba, pero sonaba real. Zoe la escuchó por accidente. Estaban haciendo tarea juntas cuando ella encontró el archivo en el escritorio de la computadora. ¿Tú la escribiste? Hana se puso roja. No es nada, solo estaba probando algo. Zoe se quitó los audífonos lentamente, sin decir palabra. Solo la miró por un momento largo. Luego sonrió. ¿Quieres que alguien la escuche? Hana dudó. No. Oh sí, pero sin saber que soy yo. ¿Quieres que se la mande a alguien? ¿A quién? La voz de Hana fue apenas un susurro. A Min-jae. Zoe entrecerró los ojos, como si no hubiera escuchado bien. ¿Kan Min-jae? Hana asintió, bajando la mirada. Pero sin decirle que soy yo. No quiero que me vea diferente. Solo, quiero que sepa que alguien siente así por él. Zoe se quedó callada. Luego sonrió, con una dulzura extraña. Está bien, déjamelo a mí. 2 días después, la canción estaba en Instagram, pero no desde una cuenta anónima, sino en el perfil de Zoe, publicado con un caption que decía: a veces una canción dice lo que no me atrevo a decir. Esta la escribí para alguien que tal vez nunca sabrá cuánto lo amo. El vídeo tenía filtros, su rostro con lágrimas falsas, una edición dramática y su voz haciendo playback. Seo Hana lo vio en el pasillo, proyectado en la pantalla gigante de la cafetería. Min-jae lo estaba viendo también. Y sonreía. Todos comenzaron a compartirlo. Los likes subían por cientos. Zoe recibió mensajes de profesores, alumnos, incluso un productor local. Todos decían lo mismo. Tienes un don. Eres increíble. Esa letra me rompió el alma. Pero era la letra de Hana. Y mientras los ojos del chico que ella amaba se llenaban de admiración por alguien más, Hana solo podía morderse el labio y fingir que no pasaba nada. Esa noche, cuando enfrentó a Zoe, la respuesta fue simple. ¿Qué importa quién la escribió? La canción llegó al corazón de todos. ¿No? Y si lo hacía anónimo, nadie iba a verla. Ni siquiera él. Hana no dijo nada. Solo se fue. Lloró todo el camino a casa. Quiso borrarla. Quiso gritar.
Quiso decirle la verdad a todos, pero no lo hizo, porque tenía miedo. Miedo de perder a su única amiga. Y más que eso, miedo de que él también la rechazara. Pero los días siguientes fueron peores. Minjae comenzó a buscar a Zoe. Le preguntaba por nuevas canciones, por su proceso, por lo que sentía cuando componía. Ella improvisaba respuestas. Repetía cosas que Hana le había contado en confianza. Y una tarde, en el patio de la escuela, él la invitó a tomar algo. Y ella dijo que sí. Mientras Hana los miraba desde lejos, con los ojos llenos de palabras que nunca podrían ser canción. Ese fue el día en que Seo Hana decidió guardar todo de nuevo, cerrar el cuaderno, apagar el micrófono y desaparecer. Pero el destino tenía otros planes, porque en silencio alguien más ya la había escuchado. Y la verdad, aunque dormida, empezaba a despertar. Las luces del salón de música estaban apagadas, pero el sonido de las cuerdas llenaba el aire. Minjae ensayaba una nueva melodía mientras el resto de la banda revisaba partituras. Se veía tranquilo, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en ella, en Zoe, en la canción. ¿De verdad tú la escribiste?, le preguntó el guitarrista en voz baja mientras afinaba su instrumento. Zoe sonrió con su mejor cara de humildad. Pues, sí, fue algo que me salió una noche. No sé, sentí que si no lo decía en música, no lo iba a poder decir nunca. Todos en la banda quedaron en silencio por un segundo. Luego el baterista chasqueó los dedos. No manches. ¿Qué talento, Zoe? ¿Tienes más? Ella dudó, pero luego asintió. Estoy escribiendo otra. Mentía. Por supuesto. Pero con cada mentira, crecía el brillo que veía en los ojos de Minjae. Y eso la hacía sentir viva. Mientras tanto, Hana evitaba todos los lugares donde pudiera cruzarse con ellos. Cambió su rutina, su camino hacia las clases, incluso la hora en que iba a la cafetería. Se sentía invisible otra vez, pero esta vez dolía más. Porque no era solo que su canción se la hubieran robado. Era que el chico que amaba estaba empezando a enamorarse de su voz en otro cuerpo. Una tarde lluviosa, mientras Zoe reía con Minjae bajo el mismo paraguas, Hana los vio desde el segundo piso del edificio escolar. El viento mojaba los vidrios y las gotas se deslizaban como lágrimas. Ella presionó la frente contra el cristal, deseando ser más valiente, deseando tener una voz. Esa noche volvió a escribir. No una canción, sino una carta, pero no la entregó. La rompió en pedacitos y los tiró por la ventana. Minjae, por su parte, comenzaba a sentir una extraña desconexión. Zoe decía ser autora de la canción más honesta que él había escuchado en su vida, pero cuando hablaba, todo sonaba forzado, vacío, como si estuviera representando un papel. Una tarde, en el estudio de práctica, le pidió a Zoe que cantara algo. ¿Qué? ¿Ahorita? Ella se rió nerviosa. Sí, lo que quieras. Tengo curiosidad por escucharte en vivo. Zoe buscó una excusa. Es que mi voz está mal hoy. Ando con la garganta irritada. Minjae sonrió, pero algo se encendió en su interior. Esa noche, por casualidad, pasó cerca del auditorio cuando escuchó una voz. Una suave, temblorosa, sincera. Se detuvo. La reconoció. Era la misma voz de la canción, pero no era Zoe quien cantaba. Entró en silencio y se escondió detrás del telón. En el centro del escenario, con las luces apagadas y un micrófono en mano, Seo Hana cantaba sola. Sus ojos estaban cerrados. Sus dedos temblaban sobre el piano. Cada nota era una confesión. Minjae se quedó sin aliento. No entendía lo que pasaba. Pero lo que sí supo en ese momento fue una cosa. Esa canción no era de Zoe. Al día siguiente, buscó a Hana en la biblioteca. Ella fingió no verlo. Él se sentó frente a ella. ¿Tú escribiste esa canción? Hana se congeló. No pudo hablar. No quiso mirar. Pero el silencio la delató. Minjae bajó la voz. La escuché anoche. Era tu voz. Era tu letra, ¿verdad? Hana tragó saliva. No sé de qué hablas. Él no insistió, pero la miró con intensidad. Entonces canta otra vez. Quiero escuchar lo que tú tienes que decir. Ella se levantó abruptamente y salió de la biblioteca. Minjae se quedó con la duda en el pecho. Esa noche no pudo dormir. Zoe, mientras tanto, notó el cambio.
Min-jae estaba más distante, más callado, menos impresionado. Cuando intentaba hablar de su nueva canción, él cambiaba de tema. Entonces comenzó a sospechar, y una tarde la encontró. Seo Hana, sola en la sala de música, con los audífonos puestos, componiendo algo en su cuaderno. Entró sin hacer ruido. Leyó de reojo lo que escribía. Era otra canción, y era mejor que la anterior. Se fue sin decir nada. Esa misma noche, Zoe organizó una reunión en casa de una compañera. Invitó a Min-jae. Lo acaparó todo el tiempo. Subió historias con él. Lo besó en la mejilla para una foto. Todo para marcar territorio. Pero él se veía incómodo. Después de esa fiesta, Hana dejó de escribir por completo. El cuaderno quedó cerrado. El piano cubierto. El micrófono desconectado. Zoe había ganado. O eso pensaba. Lo que no sabía era que Min-jae había empezado a investigar. Buscó el archivo original del audio. Buscó detalles. Le preguntó al editor del vídeo. Reunió pistas. Y todas apuntaban a Hana. La tensión crecía. La verdad estaba cerca. Pero antes de que él pudiera confrontar a nadie, Zoe haría algo que cambiaría todo. Seo Hana no sabía si su silencio era valentía o cobardía. Caminaba como una sombra por los pasillos del instituto, con los audífonos puestos aunque no sonara nada, solo para no escuchar los ecos la canción que todos aún mencionaban como la canción de Zoe. Pero Kam Min-jae sí escuchaba. Todo. Observaba, comparaba, daba vueltas en su cabeza a cada palabra que había leído en el cuaderno que Hana había olvidado por accidente en el aula de música. No había firma, pero cada línea le recordaba la melodía original. Había una sensibilidad, una verdad, una tristeza tan intensa, que no dejaba dudas. Zoe no era esa voz. No podía hacerlo. Y entonces lo decidió. Iba a confrontarla. Un viernes por la tarde, mientras la escuela empezaba a vaciarse, Min-jae encontró a Zoe junto a su casillero, tomando selfies con otras chicas. ¿Podemos hablar?, le dijo sin rodeos. Ella sonrió, como si le estuviera pidiendo una cita. Claro, vamos al café de la esquina. Aquí está bien, dijo él. Serio. Zoe parpadeó. Su sonrisa tembló. ¿Qué pasa? Min-jae sacó su celular. Abrió el audio que había guardado. El original, grabado en baja calidad. La versión cruda, sincera, sin filtros. La canción con la verdadera voz de Hana. La dejó sonar por unos segundos. Los ojos de Zoe se abrieron como platos. ¿De dónde sacaste eso? ¿Tú escribiste esto?, preguntó él, sin quitarle la mirada de encima. Ella dudó por primera vez, pero reaccionó rápido. Claro, solo que esa fue una versión vieja que grabé con una amiga, pero yo la escribí. ¿Cuál amiga? No importa. Ella no quiere que la mencionen. Me ayudó con la grabación, pero todo lo demás es mío. Min-jae bajó la mirada por un momento. Pensó en la noche en que escuchó a Hana cantar sola, en cómo sus dedos temblaban sobre las teclas del piano, en cómo cerraba los ojos, como si le doliera decir lo que sentía. Esa no era una voz prestada. Era un alma entera. Zoe, dijo finalmente. ¿Estás segura? Ella se acercó, tomándole la mano. ¿Dudas de mí? Él no respondió. Ella soltó una risa nerviosa. ¿Es por Seo Hana? ¿Te dijo algo? No, contestó Min-jae, con la voz baja. Ella no dijo nada, y eso era lo que más lo hacía creerle. La conversación quedó en el aire, pero algo en la mirada de Min-jae ya no era el mismo, y Zoe lo notó. Así que tomó una decisión desesperada. Al día siguiente, organizó una reunión con varios estudiantes, incluyendo a miembros de la banda, profesores de música y hasta un alumno del consejo estudiantil. Pidió usar el auditorio para una presentación especial. Convenció a todos de que era parte de su proceso artístico. Y allí, frente a decenas de personas, tomó el micrófono con falsa humildad. Hay rumores, dijo, con una lágrima que se había preparado minutos antes en el baño. Dicen que no escribí la canción, que solo la robé, que soy una mentirosa. Pero estoy aquí para decirles que eso no es cierto. Los murmullos comenzaron. Ella respiró profundo. La verdad es que hay una persona que me tiene envidia. Alguien que pensó que yo no merecía brillar.
Alguien que, después de años de ser mi amiga, decidió hacerme daño. El auditorio quedó en silencio. Zoe bajó la mirada con dramatismo. Esa persona es Seo Hana. Al fondo del auditorio, Hana sintió que se le helaba la sangre. Quiso salir corriendo, pero no pudo. Zoe siguió hablando, con la voz quebrada. Yo siempre intenté ayudarla. Siempre la protegí. Pero ella nunca soportó que alguien más tuviera atención. Y ahora, solo porque Minja y yo empezamos a salir, ella quiere destruirme. Varios estudiantes voltearon hacia Hana. Algunos murmuraban. Otros solo la veían como si la conocieran por primera vez. Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Minjae no estaba allí. Pero cuando se enteró, todo cambió. Buscó a Hana en la azotea, donde la encontró sentada sola, con los ojos rojos y la mirada perdida. ¿Por qué no dijiste nada?, le preguntó, sin alzar la voz. Ella no respondió. Solo dejó escapar un suspiro. Era tu canción, ¿verdad? Hana lo miró, por fin. Y esa mirada bastó. No hacía falta palabras. Minjae se sentó a su lado. Sabes, cuando escuché esa canción por primera vez, sentí que alguien me conocía más de lo que yo mismo me conocía. Nunca creí que Zoe pudiera escribir algo así. Pero tú, ella lo interrumpió, con la voz temblorosa. No quiero que pienses mal de ella. Solo tenía miedo. Yo también lo tuve. Por eso no dije nada. Pero tú no mentiste, dijo él. Se quedaron en silencio. El viento movía el cabello de Hana con suavidad. ¿Me puedes cantar algo?, preguntó Minjae de pronto. Lo que sea. Ella dudó, pero luego asintió. Sacó una pequeña libreta de su mochila. La abrió en una página marcada con un pétalo seco. Y empezó a cantar, despacito. Minjae cerró los ojos. Sonrió. Y supo lo que tenía que hacer. Esa misma noche, escribió un mensaje en el grupo de la banda. Quiero hacer algo en el festival del colegio. Pero necesito una voz auténtica. Una semana después, todos estarían ahí, incluyendo Zoe, sin saber lo que estaba a punto de pasar. El festival escolar era el evento más esperado del trimestre. Las luces, los puestos de comida, los juegos, las presentaciones artísticas, todo el instituto se transformaba por un día. Pero para 3 personas en particular, aquella tarde iba a significar mucho más que una simple celebración. Seo Hana había dicho que no iba a ir. Después del escándalo, las miradas, los susurros y la humillación pública que Zoe le había causado, no quería volver a exponerse. No quería volver a sentir esa sensación de vacío que se le quedaba en el pecho después de fingir que no le dolía. Pero Minjae no le dio opción. La buscó 2 días antes, afuera de su salón. Te necesito en el festival. Hana lo miró sin entender. ¿Para qué? Para cantar. Ella se rió, nerviosa. ¿Estás loco? Después de todo lo que pasó. No, yo no. Quiero que el mundo escuche la canción en la voz que la escribió. Quiero que todos sepan la verdad. Eso no importa ya. Nadie me va a creer. Zoe ya convenció a todos. A mí no. Las palabras de Minjae se clavaron en el aire como una promesa. Hana no supo qué decir. Solo lo miró y bajó la mirada. ¿Y si me equivoco? ¿Y si arruino todo? Minjae se acercó un poco más. Entonces lo arruinamos juntos. Pero no voy a dejarte sola. Aquel fue el momento exacto en que algo dentro de ella cambió. Por primera vez, no sentía miedo. Sentía que su voz valía algo. Y eso lo era todo. El día del festival, Zoe caminaba entre la gente como una estrella. Había elegido un conjunto perfecto: falda blanca, blusa celeste con encaje y una boina delicadamente inclinada. Se tomaba fotos con todos. Sonreía. Coqueteaba. Pero por dentro, hervía. Desde que había acusado a Hana, la reacción de Minjae había sido fría. Distante. No le escribía. No respondía a sus mensajes. Ella intentó mantener el control. Fingir seguridad. Pero la idea de perderlo la estaba carcomiendo. Por eso, cuando lo vio subir al escenario, su corazón se detuvo. Se acercó con cuidado entre la multitud. La banda ya estaba lista, pero había un micrófono extra, y Minjae sostenía una hoja doblada en la mano. «Buenas tardes a todos», dijo, con su voz tranquila pero firme. «Hoy no vamos a tocar una canción común. Hoy vamos a contar una historia.
La gente guardó silencio. Hace unas semanas, todos escucharon una canción que conmovió a esta escuela. Una letra que muchos creyeron que venía de una sola persona. Pero no fue así. La persona que realmente la escribió no se atrevió a decirlo. Porque tenía miedo. Porque fue traicionada. Zoe sintió que le faltaba el aire. Pero esta vez, continuó Min-jae, su voz sí será escuchada. Y entonces miró hacia un costado del escenario. Seo Han apareció, con el corazón en la garganta, con las piernas temblando, pero con una determinación nueva brillando en sus ojos. El murmullo del público fue inmediato. Algunos se sorprendieron, otros la juzgaron en silencio. Pero cuando ella tomó el micrófono, todo se desvaneció, porque la música empezó, y su voz volvió a nacer. No era perfecta, pero era real, llena de emociones, llena de heridas, llena de amor. La letra hablaba de un corazón escondido, de un amor silencioso, de palabras que no se atrevieron a ser dichas, pero que ahora salían como un río. Zoe se quedó petrificada. Las miradas empezaron a cambiar. Alumnos, profesores, incluso los padres presentes. Todos entendieron, todos sintieron. Cuando la canción terminó, por un segundo hubo un silencio profundo. Y luego, aplausos. Primero uno, luego varios, hasta que todo el auditorio escolar estaba de pie. Seo Han bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. Pero no de tristeza, sino de alivio, de libertad. Min-jae se acercó, tomó su mano, y le susurró, solo para ella. Lo hiciste increíble. Ella sonrió, sin poder hablar. Y entonces, frente a todos, él la besó. No fue un beso largo ni exagerado. Fue tierno, honesto, lleno de respeto. Y con eso, la verdad quedó sellada. Zoe no pudo sostener la máscara por más tiempo. Salió del auditorio en silencio, con el rostro blanco, la mandíbula apretada y la mirada perdida. Esa noche, subió una historia en Instagram diciendo que se alejaba por salud mental. Nadie comentó, nadie la defendió, nadie la extrañó, porque, al final, las mentiras se caen solas. Hana y Min-jae no se hicieron novios de inmediato, pero empezaron a caminar juntos por los pasillos, a compartir canciones en secreto, a estudiar en silencio, uno al lado del otro, y a entender que, a veces, lo más valiente no es gritar, sino cantar con el corazón abierto. Después del festival, la escuela ya no volvió a ser la misma, pero no porque todo cambiara de golpe, sino porque, por primera vez, la verdad se sentía más fuerte que los rumores. Seo Han volvió a clase el lunes con los mismos lentes de siempre, el mismo suéter grande, los mismos libros apretados contra el pecho, pero algo en ella había cambiado. La gente la saludaba con tímidas sonrisas. Algunos la miraban con curiosidad. Otros bajaban la vista, avergonzados por haber dudado. Pero lo importante era que ahora ya no era invisible. Y, lo más extraño, es que eso no la asustaba. Min-jae la esperaba todas las mañanas en la entrada. No hacían nada especial. Solo caminaban juntos hasta el aula. A veces compartían unos auriculares. A veces ella le daba un dulce. A veces se le ayudaba a cargar libros. Pero todo eso era más especial que cualquier confesión. Un viernes por la tarde, mientras ambos estudiaban en la biblioteca, él le lanzó una mirada de lado. ¿Ya escribiste algo nuevo? Hana sonrió, sin levantar la vista. Tal vez, ¿puedo escucharlo? Ella se lo pensó por un segundo, y luego sacó una hoja doblada del interior de su cuaderno. Él la tomó con cuidado, como si fuera un tesoro. Leyó en silencio, y cuando terminó, la miró con una sonrisa que no necesitaba palabras. «Quiero ponerle música», dijo, y ella solo asintió, mordiéndose los labios para no sonreír demasiado. Mientras tanto, Zoe ya no iba a la escuela. Se había tomado una licencia temporal, según el director. Unos decían que se había cambiado de colegio, otros que estaba en terapia. La verdad es que nadie sabía. Y Hana, aunque aún sentía algo parecido al dolor cuando pensaba en ella, ya no cargaba culpa. Había hecho lo que tenía que hacer. Y en el fondo, sabía que no todo era odio. Zoe también había sido su amiga, aunque hubiera terminado mal. Pasaron las semanas. Llegó el invierno. Las hojas se cayeron.
y la escuela organizó su evento de cierre de año, la Noche de Talentos. Min-jae no dudó. Se inscribió con su banda, pero esta vez como acompañamiento. La voz principal es ella, dijo, apuntando a Hana. Ella casi se cae de la silla. ¿Qué? No, yo no puedo. Claro que puedes, le respondió con esa calma que solo tenía. Ya lo hiciste una vez, y fue increíble. Pero eso fue por impulso. Esta vez todo el mundo va a estar esperando algo. No quiero decepcionar a nadie. Él la miró con ternura. Yo solo quiero escucharte. Si tú cantas, eso ya es suficiente. Ella cerró los ojos un momento. Respiró profundo. Y por dentro, una parte de ella gritó, hazlo. Así que aceptó. La noche del evento llegó rápido. El salón de actos estaba lleno. Padres, alumnos, profesores, exalumnos. Las luces bajaron, y los focos se centraron en el escenario. La banda ya estaba en posición. El piano eléctrico en el centro. Y entonces, Seo Hana apareció. Vestía una falda larga negra, una blusa de cuello alto color crema, y su cabello recogido con una cinta azul. No llevaba maquillaje, no llevaba peinados llamativos. Solo era ella. Se sentó al piano, respiró, y antes de tocar la primera nota, miró al público. Ahí estaba Min-jae, con su bajo colgado, sonriendo como si fuera la única persona en el mundo. Y entonces habló. Esta canción no la escribí pensando en gustarle a alguien. La escribí porque no sabía cómo decir lo que sentía. Porque tenía miedo. Porque pensé que nadie me escucharía. Pero alguien lo hizo. Y hoy estoy aquí, porque esa persona creyó en mí. Un silencio profundo cayó en el auditorio. Y comenzó a tocar. La melodía era suave, melancólica, pero esperanzadora. Una mezcla de heridas que sanan, de palabras que por fin encuentran su lugar. Y mientras cantaba, no necesitaba ver al público. Solo pensaba en Min-jae, en la primera vez que lo vio reír, en la primera vez que lo escuchó tocar, en el momento exacto en que su voz y su corazón encontraron su destino. La última frase de la canción fue un susurro. Hoy ya no escondo mi voz, porque al cantarte, soy yo. El silencio duró unos segundos, y luego una ovación de pie. La gente no gritaba, aplaudía de verdad, con lágrimas, con sonrisas, con admiración. Min-jae caminó hacia ella en medio del escenario. Se detuvo frente al micrófono. La miró a los ojos. ¿Puedo decir algo? El público guardó silencio. Él tomó el micrófono. Hoy escucharon una voz auténtica. No solo una buena voz. Una que escribe, que sueña, que ama de verdad. Y no sé si ella se atreverá a decir esto, así que lo diré yo. Volteó hacia Hana, y sus palabras salieron claras. Estoy enamorado de ti. El auditorio estalló en murmullos, sonrisas, gritos contenidos. Seo Hana se tapó la boca, sorprendida. Él dio un paso más. No desde hoy, desde que escuché tu alma cantando. Desde que vi cómo escondías lo que eras para proteger a todos. Desde que descubrí que no solo compones canciones, compones esperanza. Hana no pudo evitarlo. Se lanzó a sus brazos, y él la abrazó como si el mundo se derritiera en ese momento. Y ahí, bajo las luces del escenario, con todos mirando, con aplausos envolviéndolos como una lluvia suave. Se besaron, por segunda vez, pero esta vez no fue el final. Fue el verdadero inicio. Al día siguiente, en los pasillos, nadie volvió a llamarla la nerd rara. Ahora era Seo Hana, la chica que cantó con el corazón. Y Min-jae ya no era solo el chico del bajo. Era el que se enamoró de la voz que todos ignoraban. Porque a veces el amor no entra por los ojos, sino por el alma. Y cuando dos almas se reconocen, ni la mentira más fuerte puede separarlas.